Amén. Si trajeron sus Biblias en esta tarde, por favor la pueden abrir al libro de Marcos capítulo 15. Antes de seguir, quisiera darles una cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes y al mismo tiempo agradecer a los hermanos a los hermanos diáconos que siempre tienen esa gentileza de darnos la bienvenida, y al hermano pastor que está de viaje pero que siempre tiene la cordialidad de invitarme a traer la palabra de Dios. Y venía debatiendo porque realmente había preparado un mensaje para este día. Y venía debatiendo porque el Señor, ¿cuántos saben que el Señor es real y el Señor vive? Y algo me dijo que debería yo de compartir este mensaje de esta tarde. El Señor es maravilloso, no sabemos a veces sus misterios, sus caminos, pero verdaderamente sí, Él nos indica qué es lo que debemos de hacer y debemos de ser obedientes. Amén. Entonces, en el versículo 21 del capítulo 15 de Marcos, vamos a leer del 21 al 40. Así es que es un poquito del 21 al 41. Es un poquito largo, pero créanme que vale la pena, porque así lo pide la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: y obligaron a uno de que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a quien venía del campo, a que le llevase la cruz. Este es el Señor Jesucristo en la vía dolorosa, en camino hacia el Gólgota. Así es que llevaba la cruz y le pidieron a este señor de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para que se llevaran cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que te derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificando con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le
y han seguido y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, en esta noche. En virtud, Señor, de servirte, venimos, Señor, a darte toda la honra, toda la gloria, Señor, a adorarte, a escuchar de tu divina, santa, eterna y soberana palabra, Señor. Permite, Señor, que esta palabra tome raíz en nuestros corazones. Permites que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe en esta tarde. No permita, Señor, que duda, que otros pensamientos penetren nuestras entrañas, Señor, pero permite que sea tu santa palabra solamente la que guíe en esta tarde. Gracias te damos por este rebaño que has traído a este templo, Señor. Bendícelos de pie a cabeza, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en esta tarde quisiera traer un mensaje que, si le buscara título, se titularía 7 palabras desde la cruz. Y en este episodio que hemos visto en esta tarde, que hemos leído, vemos cómo se desarrolla el trama de la pasión de la cruz de Jesús. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquella cruz que, si miran a mi izquierda, a su derecha, está ahí en la pared una cruz, símbolo, hermanos, de afrenta y de dolor. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Es la piedra angular de nuestra fe cristiana, es el símbolo de la fe cristiana. Emblema de afrenta, de dolor, más además el recordatorio de la victoria sobre el mal y el triunfo de la resurrección. Pero ahora que estamos aquí sentados escuchando el mensaje del Señor, quisiera preguntarles la pregunta natural: ¿qué significa para nosotros? Usted puede saber el significado de lo que es la cruz, puede ir a un diccionario y encontrar esta definición. Es más, puede haber escuchado en sus años en el Evangelio, a través de todo el tiempo que usted ha estado viniendo, sean 2 días o sean 2 décadas. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para mí la cruz de Jesús? ¿Es la cruz acaso algo más que una escultura de madera, como la podemos observar? ¿O es una pieza de oro que podemos cargar de adorno en nuestro cuello? La cruz de Jesucristo es la palabra final que dicta el carácter del pecado de la humanidad y la maravilla del sacrificio por el amor divino. Jesús fue a la cruz para que nosotros, a través del sufrimiento, muerte y resurrección, pudiéramos tener una relación personal con Dios. Ese es el propósito principal de la cruz. El propósito principal de la cruz es que sea una brecha que estreche entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Representa la muerte de Jesús y nuevamente el estrecho entre el cielo y la tierra. Los evangelios, los 4 evangelios del Señor contienen los más maravillosos comentarios acerca de la cruz, como lo podemos observar en esta tarde. Las palabras del mismo Jesucristo dichas desde la cruz, 7 dichos son grabados. Bueno, si vieran algunos más, ¿verdad? No se sabe. Pero en estas 7 palabras desde la cruz que vamos a cubrir en esta noche, cubren todas las necesidades básicas de la humanidad. Y yo los invito, hermanos, a que meditemos de cerca, que observemos de cerca, que nos olvidemos de los perritos, de los pajaritos, de todas las cosas que dejamos en casa, y que vengamos y traigamos nuestra mente, nuestro cuerpo en unión con nuestro espíritu y escuchemos las palabras de Jesús. Yo solamente soy un mesero en el reino del Señor, pero las palabras que ustedes van a escuchar en esta noche, que vamos a reflexionar y vamos a meditar, es directamente la palabra de Dios. La palabra desde la cruz revelan la respuesta de Dios para todas las necesidades básicas de la humanidad. En otras palabras, yo no les traigo algo nuevo, no les traigo, hermano, yo les traigo una revelación, una profecía de Dios que ustedes ya no conocen.
Simplemente traigo lo que es la palabra del Señor para que en esta noche lo podamos observar más de cerca. Y en la primera palabra que vamos a estudiar acerca de lo que dijo el Señor desde la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, esto encierra algo tan maravilloso. Perdónalos. ¿Cuántos que están aquí en esta tarde han sido perdonados por el milagro de la cruz? Amén. Todos hemos sido perdonados. Y dijo Jesucristo: perdónalos. Y me pregunto yo en esta tarde, ¿a quién se estaba refiriendo? Porque habemos muchos aquí y todos, de cada uno de nosotros podemos tener diferentes niveles, diferentes grados, diferentes formas de reflexionar, de meditar, diferentes estudios teológicos, etcétera. Y usted puede formarse su propia idea de a quiénes les está hablando el Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esta tarde usted podrá decir, bueno, evidentemente les estaba hablando a los fariseos, porque últimamente ellos fueron los que exigieron este sacrificio. O pudo haberle estado hablando a los romanos. Los soldados romanos estaban capacitados, estaban entrenados más allá de lo que usted y yo podemos imaginar, exactamente al arte de la tortura. Ellos eran verdugos, ellos eran excelentes ejecutores o ejecucionistas. Eran los portadores de la muerte. Ellos estaban entrenados para llevar a cabo lo que el gobernador romano les había pedido, porque si no lo llevaban a cabo, su propia vida estaba de por medio. Si ellos no mataban a los reos, como ellos habían sido instruidos, ellos podían perder su propia vida. Entonces, perdónalos porque no saben, le hablaban a los soldados romanos, le hablaban a los escribas, a los fariseos, al Sanedrín, a los maestros de la ley, a los religiosos de su día. ¿A quiénes les hablaba? Nosotros podemos especular porque la Escritura no dice específicamente a quiénes les decía Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esta tarde quisiera invitarlo que quizás usted reflexione y piense de acuerdo a lo que le dice su corazón, el Santo Espíritu del Señor en su corazón, y el Señor le va a decir a usted exactamente a quiénes se refería. Y hablaba Poncio Pilato desde su templo, quizás desde su castillo, desde su residencia, a lo lejos quizás Poncio Pilato batallando entre su conciencia, entre tratar de encontrar un culpable de lo que él había hecho, porque él sabía, de por sí él sabía que había enviado a un hombre inocente, él lo declaró inocente. No encuentro falla en este hombre. Poncio Pilato estaba quizás debatiendo con sus propios demonios, pensando en la muerte de aquel hombre. Pero ¿qué pasa también con la multitud, la muchedumbre, la turba, el populacho, la marabunta, como muchos conocemos, el montón de gente, las multitudes? Las mismas personas que habían dicho Hosana, Hosana al Rey, quizás entre ellos mismos estaban los que habían dicho crucifíquenlo, y habían seguido esta vía de dolor, esta pasión de cerca, y quizás esas mismas personas que habían dicho Hosana al Rey, habían dicho que lo crucificaran, eso los hacía ellos también culpables. Sería que el Rey de la Gloria estaría diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen a ellos también. ¿Qué pasa con los dos criminales que tenía a su lado, a los dos ladrones? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, basado en esta observación, nosotros podemos notar que habían diferentes grupos de personas que estaban en ese lugar llamado el Gólgota. ¿Qué pasa con los amigos, con los familiares que dice que miraban de lejos, verdad, este drama que se estaba desenvolviendo? ¿Qué pasa con los discípulos que habían escapado la noche anterior para no ser atrapados? ¿Qué pasa con aquellas personas que lo habían abandonado? Los propios discípulos, perdón, que no habían levantado un dedo para detener.
todavía habían huido, lo habían negado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que todos estos grupos, sea de una forma activa o sea de una forma pasiva, ayudaron a crucificar a Jesucristo. Y todos los culpables, todos los representantes de un número aún mayor que representa la humanidad que había crucificado y que eran responsables de esta crucifixión, estaban envueltos en esta cuestión. Marcos 15:24 dice, cuando le hubieron crucificado, mas no especifica quiénes. ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Fue usted? ¿Fui yo? ¿Fue él? ¿Fue ella? ¿Fueron ellos? ¿Fuimos nosotros? Los grupos alrededor de la cruz, todos y cada uno de ellos. Y todos igual de cada uno de nosotros presentes, somos culpables de su crucifixión. Yo sé que no es algo ameno para pensarlo, ni es algo que usted lo va a escuchar seguido de los predicadores. Nosotros somos los culpables de la crucifixión de Cristo. Usted no va a oír eso, ni en la radio, ni en los libros. No. Porque aún dentro de esos grupos, ustedes son los culpables. Ustedes los romanos, ustedes lo crucificaron. Cuando el soldado vio que se había rasgado el velo, se dan cuenta que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Ya era un poquito muy tarde. Y empiezan, ¿verdad? No, ustedes lo crucificaron. No, nosotros no tenemos ningún. Es que ustedes no hicieron nada. No, es que ustedes, y empieza, ¿verdad? A través de la existencia del ser humano. Pero viéndolo bien dice, porque no saben lo que hacen. Es precisamente, hermanos, que en esta tarde podemos observar que la humanidad había sido cegada, hermanos, no sabían. La humanidad entera había sido cegada por el mal, por la corrupción, por el pecado y aquel pecado que reaccionaba violentamente en contra de la pureza y de la santidad de Dios. No es lo mismo que pasa ahora. Ahora indirectamente odian a todo lo que representa la moralidad de Dios. Usted lo puede ver en las redes sociales, lo puede ver en las noticias, lo puede ver a su alrededor, sus amigos en el trabajo que se burlan de... O es que todos los pastores son ladrones. Así me dijo una hermana a mí. No, perdón, no era hermana, una mujer. Todos los pastores son, los políticos y los pastores son igual. Imagínense, nos ponen en la misma categoría. Yo no quiero ser como Peña Nieto. No quiero ser como AMLO, como se llama ese señor. No quiero ser como Noriega, no quiero ser como Chávez. No quiero ser como un político. Yo quiero ser un mensajero, un heraldo de la palabra de Dios. Yo no he venido aquí a ganar popularidad, yo no he venido aquí a extorsionarlos ni a pedirles grandes cantidades de dinero. A lo mejor sí me llevan a la taquería, ok, me invitan. La humanidad se había cegado y demostraba a través del Señor Jesucristo, fíjense, aquel odio. Estos pobres representantes de la humanidad en aquel tiempo fueron arrastrados por el poder de Satanás, quien buscaba destruir al Señor de la gloria. Y arrastran al Señor de la gloria a un lugar de castigo. Es el maravilloso mensaje de la cruz, ¿verdad? Es que existe el perdón. Eso es lo más maravilloso. Y el perdón para los discípulos que vivieron en esa noche. El perdón para los malignos que lo llevaron a la cruz. Perdón para los soldados que lo clavaron al madero. Perdón para los enemigos religiosos. Perdón en los corazones para los fariseos, para los maestros, para los sacerdotes, para usted, para mí que estamos aquí en esta noche. Perdón por aquel error que se cometió y el pecado contra Dios y pecado contra el prójimo. Perdón para usted y para mí. Y gracias a Dios que existe ese perdón en esta noche. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Si nosotros no reflexionamos en lo malo, ¿cómo podemos saber lo bueno? No sabríamos la diferencia. Tenemos que ver lo malo. Tenemos que ver de dónde nos sacó el Señor. A mí me sacó de la borrachera, de la fiesta, de la pachanga. ¿Lo ha sacado a usted de algún lugar negativo? Y ahora que usted puede experimentar el poder de Dios en su vida y puede decir, por gracia a Dios se salvó mi marido, aquí lo tengo a la par. ¿Verdad? Gracias a Dios que mi esposa aquí está conmigo y mis hijos están sirviendo al Señor. Usted puede ver la maravilla del perdón de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel. Nosotros no tenemos esa capacidad, hermano. A nosotros nos hacen algo y no se nos olvida. Oye, yo puedo perdonar, pero no se me olvida. Eso no es perdón, por favor. Seamos realistas, hay que hablar las cosas tal y como son. Sí te perdono, pero nunca jamás se me olvida lo que me hiciste, la ofensa. Y la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Ese es el Jesucristo que yo predico, el Jesucristo crucificado. Yo predico esa cruz de Cristo porque sé que en la cruz está el símbolo del perdón para mi vida. No para la vida de los demás, ni de los que están aquí, ni de los que conocemos, ni de los que no vinieron, ni de los que nos ven por televisión. Mi vida. El Señor tuvo la fidelidad de perdonarme. Y créanme, yo no merecía perdón. Dice la palabra que mi justicia era como, ¿verdad? Grabo de inmundicia. Los inconversos pueden tener en sus corazones un espíritu imperdonable. O sea, los inconversos, yo no te perdono, que te perdone, ¿verdad? Y ahí llena el blanco. Pero los cristianos sabemos mejor, porque nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Para nosotros no hay excusa. Usted no quiere perdonar, tiene un error. Debemos perdonar tal y como Él nos perdonó. Padre, perdona nuestras ofensas, así como que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Que le habían perdonado 13 billones de dólares y el otro no podía perdonar 500 dólares. Lo mismo. El Señor nos ha perdonado y a veces nosotros somos incapaces de perdonar. El mensaje de la cruz es un mensaje de perdón. Por eso está en número 1, lo estamos enumerando porque es importante. Hermano, hermana cristiana, si usted se hace llamar evangélico, cristiano de la fe, nótese, no estoy diciendo católico, no estoy diciendo adventista, luterano, metodista, pentecostal, carismático, no estoy diciendo, si usted se hace llamar seguidor de Cristo, más vale que aprenda a perdonar y empiece por su base. Si usted está aquí y lleva rencor en su corazón, llegue a su casa y pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de su pecado. Es pecado, hermanos, no perdonar. Si yo no perdono, ¿cómo espero que el Señor me perdone? La segunda palabra aquí es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Dice bien, aquí viene otra palabra de esperanza. Dios no solo ve al mundo entero y lo ve como está lleno de gente, pero Dios ve a cada individuo, cada una de las personas que tiene. ¿Cuántos de aquí tienen un corazón dentro de ustedes? Levanten la mano. Digo porque sí veo quién se está durmiendo y quién no. Si usted tiene corazón en este día que está latiendo, levante su mano. No estoy bromeando. Quiero ver si está despierto o está dormido. Levante la mano, no, que no le dé pena. Si estuviera en el estadio con los Raiders, ¡ah, go Raiders! Hasta con la cara manchada fuera del estadio. Ahí no me da vergüenza levantar la mano. ¿Verdad? ¿Sabe por qué le estoy pidiendo que levante la mano? Porque Dios puede ver su corazón, hermano. Independientemente
de donde usted esté, usted puede estar escondido en una cueva, el Señor sabe que hay un corazón que late. ¿Y por qué lo digo? Porque sucedió que habían dos ladrones que habían sido crucificados al lado de Jesús. Esta porción de la Escritura fue un hecho registrado para brindar evidencia de lo que sucedería en el plan de salvación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted puede estar a la par de el más malo de todos y aún estar siendo salvo por el Señor. Usted no tiene que seguir al grupo de personas que porque todos se fueron a chupar, usted se viene y también con ellos como borreguitos. No, usted deshágase de ese grupo. Y perdón la expresión así que uso de chupar, porque sí, o sea, de tomar, ¿verdad? El chupe, como dice la gente. Ay, que pastor, fíjese que llegaron a la casa un montón de amigos que vinieron de Los Ángeles. Y por eso me trajeron una botella de muñeco. ¿Cómo los iba a despreciar? No sé, el tic-tac ya ni lo hacen, ahí lo sacaron. Me trajeron una botella de tic-tac. Mentira, todavía lo siguen haciendo, más que... Y algo que fue concebido, fíjese, antes de que el mundo existiera y que fue revelado a través del mensajero de Dios, siglos antes, dice la palabra en Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él no maldice a los que lo están clavando. Él les dice, perdona porque no saben lo que hacen. Cuando lo llevan a uno maniado ahí para la cárcel, uno maldiciendo a los policías. Él no, él va orando, perdónenlos. Dicha profecía fue cumplida literalmente cuando Jesús fue crucificado en compañía de los dos ladrones. Visible para que todos ojos lo pudieran ver. Hermanos, esta porción de la Escritura no está aquí como un guión de un director de cine que vamos a necesitar un pedacito, hay que ponerle más acción a esto, vamos a meter esto para que se oiga bien y para que se llene la historia. No, hermano, está allí por una razón. Y la razón es porque para que usted y yo nos demos cuenta que ningún ser humano está más allá de la esperanza por la redención. ¿Sabe, hermanos? A mí me parte el corazón cuando usted le dice, hermano, vaya a hablarle a aquel hermano. No, si ese es un gran borracho, usted cree que él va a venir a... Hermano, vaya, por favor. Hermano, háblale a aquel hermano. No, hermano, si esa mujer tiene 3 maridos, vaya, por favor. No, 2, 3. Y más chamacos. Hermano, ningún ser humano está más allá de la esperanza. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel ladrón le pide al Señor que se acuerde de él. Y aquella plegaria no cayó en oídos sordos. El Señor le respondió. La palabra del paraíso significa, hermanos, jardín. En la palabra paraíso viene del persa, que significa jardín. Y cuando un rey persa invitaba a alguien de honor, él lo invitaba a su jardín, a sus atrios, a sus jardines y a sus plazas, a estar en comunión con aquella persona y estar honrándole con su presencia. Fíjense qué interesante que en esta porción de la Escritura el Señor Jesucristo pudo decirle, ¿sabes qué? Sí, ok, te doy la inmortalidad, te doy vida eterna. Pero no, el Señor le dice, ahora estarás conmigo en mi jardín. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos de que están aquí quieren estar en el jardín de Dios? Es mejor un día en la casa de Dios, en el jardín del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa es la palabra de la cruz que nos recuerda que hasta el peor pecador puede ser salvo. No es su decisión, no es mi decisión quién será salvo, es la decisión del Señor. ¿Cómo podemos juzgar? Y otra lección importante es que aprender que el encuentro personal con Jesús no depende de ceremonias religiosas. O sea, usted podría decir, porque... Créanme, yo he pasado por eso y yo soy el más culpable de todos los fariseos.
Yo me sentía que era Caifás, quizás cuando estaba en la iglesia, ¿verdad? Hermano, usted no se puede subir allá, tiene que bautizarse. ¿Que usted quiere servir? No, no, tiene que pasar por todas las calles. ¿Ya fue al seminario? Somos legalistas, hermano. ¿Sabía usted que la pornografía, que ni la prostitución, que ni el crimen aleja más a la gente de la iglesia que el legalismo? Porque el legalismo nace de adentro. Entonces venimos nosotros y alejamos a la gente. Pero aquí Jesús no hubo tiempo de bautizarlo. Pues sí, estaba en la cruz. No hubo tiempo de que él fuera al seminario. Quiero estar contigo. Momento. Primero vas a ir al seminario, papá. Tú no vas a ir al cielo conmigo, sino más. Vas a pasar clases primero. ¿Ok? Hermano Efraín, venga para acá. Alísteme a por aquí porque viene a pasar clases. O si no, no lo llevo al cielo conmigo. No había religiosidad. No habían leyes. Es más, era un vil pecador. Escoria. Sacaban lo peor de la cárcel en ese día. Para que ninguna de estas cosas tomara lugar. Es más, hay mucho tanto que ver, ¿verdad? En esta porción de la Escritura. Otra porción que debemos de ver es que habían dos ladrones. Uno pide perdón, uno pide irse con el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Estaban dos en la cruz, aparte del Señor. Uno es dejado y el otro es tomado. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tuvo la humildad, pudo decir, Señor, perdóname. Perdona mis ofensas. Yo quiero estar contigo. Los ladrones que estaban con Jesús, uno se arrepintió y el otro no. Ese es el punto de decisión y la oportunidad fue igual, el mismo Señor. Si el otro hubiera dicho lo mismo, el Señor no hubiera discriminado, Él también hubiera dado la oportunidad. Sin embargo, el otro vemos por la Escritura que se burlaba de Él. Otra cosa, hermanos, que se puede observar es que es hoy o nunca. Nosotros procrastinamos, ¿verdad? Decimos, el Señor nos está llamando. Y nosotros, ay no, Señor, otra vez a la iglesia. No. Es que va a jugar el Chivas. Como en América. Como nosotros los salvadoreños, va a jugar el Barça con el Real Madrid. Como que los españoles van a parar de trabajar. Los salvadoreños están viendo nuestros partidos. Paren. Y la gente deja de ir a la iglesia, hermanos, cuando juegan estos partidos. Y eso no es solamente exclusivo de los salvadoreños o los mexicanos. En todos los países de latinoamericanos van a encontrar una excusa que poner para no ir a la iglesia, para no servir a Dios. Error fatal. Mañana no está prometido. No debemos dilatar ni hacer procrastinación. Debemos de confiar en Cristo. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es hoy, no es mañana. Él no le dijo, by the way, cuando llegues allá arriba, llévame. No, acuérdate de mí ahorita, en este momento de sufrimiento, en este momento, en esta necesidad, en este momento de desesperación. Ahora acuérdate. La tercera palabra es que le dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. ¿Por qué decimos esta palabra? ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque la tercera palabra introduce una amplia amplificación de lo que significa la familia en la salvación. Ilumina las relaciones vistas desde el punto de la cruz, especialmente las relaciones de amor, ¿verdad? En el corazón de nuestros anhelos se encuentra el amor que Dios nos dio en la cruz. Para la humanidad, para nuestras familias. Porque, hermanos, no existe amor más grande que el amor de Dios. ¿Cuántos dicen? ¿Cuándo fue la última vez que usted miró en las noticias que
eminente señor alto en las finanzas se deshizo de un riñón para regalárselo a un alcohólico desamparado del distrito de la Misión. Nunca. Nadie se va a quitar su vida para dársela a otro que quizás ni siquiera conoce. Y como vimos en el caso aquí de los ladrones, Jesucristo estaba muriendo por usted, estaba muriendo también por ese hombre. Lo que nos explica es que nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos, dice Juan 15:13. El versículo que es ícono de nuestra fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este evangelio nos da solamente un vistazo breve en la relación de María y su Hijo Jesucristo. También menciona, y después dijo al discípulo que amaba, he ahí tu madre. Existen personas en el mundo que tienen la mente tan distorsionada que pueden hacer alusión que era un amor no solamente fraternal, pero que pudiera haber sido un amor erótico. Pero yo le recuerdo a aquellas personas que pudieran estar oyendo, pudieran estar viendo, que la frase explicada en el griego es ágape. Es el amor de Dios. No es amor erótico, no es el philei, no es el eros. Es el amor ágape. Así es que es necesario entender que el amor de Dios es mayor que aún el amor de nuestros propios familiares. La cuarta palabra es cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en Mateo 27:46. Pero si usted lee el libro de Salmos 22, en el versículo 1, ¿sabe lo que dice el versículo 1 de Salmos 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esto es profecía. Esto no ocurrió por casualidad, esto no fue al azar. Qué casualidad que, ¿verdad? Que cuando se escribieron el libro de Salmos ahí estaba y el Señor también dijo lo mismo. Esto no es casualidad, esto es profecía, hermanos. Y existe un profundo, hermanos, aquí me tengo que detener y hacer pausa. De hecho, cuando yo estaba estudiando esta palabra para este mensaje, me impactó tanto que tuve que tomar un descanso. Mi mente se me saturó de por sí, ya soy medio atascadito del coco, ¿verdad? Y con esta escritura, wow, me voló la tapa del coco. Tuve que descansar, hermanos, porque no podía comprender el tremendo y profundo dolor que nuestro Señor Jesucristo haya podido estar atravesando en ese momento para decir que su Padre lo había abandonado. ¿Cómo puede ser posible que está esto en la Escritura? Y que no solamente esté de palabras de él, pero también de palabras de David en profecía en el Salmo 22. Existe un profundo sentimiento, Señor, hermanos, en este versículo que está lleno, hermanos, de emoción. Es un llanto del corazón, igualado solamente por la intensidad de aquella oscuridad de 3 horas que había envuelto aquel terrible y horroroso espectáculo de la cruz. Esa escena, hermanos, estaba impregnada de dolor. Es símbolo no solamente de la maldad del mundo, pero que, hermanos, que hasta el sol dejó de brillar. Y usted se pone a pensar, ¿cómo es posible que el sol haya dejado de brillar? Hermanos, hasta el sol sabía que el creador del sol, que el creador del cielo, de la tierra, del universo, de las estrellas, de las galaxias, de los átomos, estaba la vida en peligro del creador, a manos de la creación. Hermano, usted estaba desviando, ¿no? ¿Cómo me explica usted que el sol iba a obedecer? Hermanos, el sol estaba sujeto a la ley de Dios. Dice la palabra en Colosenses 1:15, no lo busque, ahí está, se lo prometo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación, antes que existiera el sol, ya Jesús existía. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. En el principio era el Verbo, ¿y el Verbo era qué? Con Dios. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, incluyendo el sol. Entonces vemos que este pasaje bíblico va más allá de la comprensión de un pobre ser humano. Mi cerebro no da para entender del por qué el Señor Padre Dios se había separado de su Hijo. Hasta que usted empiece a entender, tuvo que haber sido de esa forma para que se llevara el milagro de la salvación. Aquella escena sombría en el cual la muerte merodeaba sobre Jesús, atormentando cada segundo, hermano, cada segundo era tormenta. La oscuridad prevalecía a su alrededor y envolvía el alma de Jesús. Ola tras ola golpeaba sobre su conciencia en aquel momento fatal. Todo el pecado del mundo y el legado del hombre, de la humanidad, de toda la escoria caía sobre sus hombros en ese preciso momento. Es cuando Jesús se da cuenta, esto es real, a esto vine a la tierra. Él no vino a la tierra para decirle que usted iba a tener casa bonita, carro bonito, carro bueno, novia bonita, esposo guapo. Él no vino a eso, él vino a decirle, hermanos, de que en ese momento Él tenía un plan de salvación. Y en su máximo sufrimiento y en el momento de la expiación por nuestros pecados era necesario que aún su Padre se hiciera a un lado. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y hermanos, y tal y como el chivo expiatorio del Antiguo Testamento, si ustedes han estudiado en el Antiguo Testamento, soltaban un macho cabrío para que se fuera, ¿verdad?, al desierto, para hacer una reconciliación sobre él, para enviarlo, lo tenían que desertar, lo tenían que abandonar, lo tenían que olvidar, lo tenían que dejar a un lado. Es precisamente lo que pasa. Si usted se va a llevar una palabra en esta noche, hermanos, llévese esta palabra, expiación. Para poder comprender el milagro de la salvación tenemos que saber cómo funciona. Abandonado por Dios, en aquel momento Él fue hecho pecado por nosotros, sentía el castigo de Dios por usted y por mí, por el pecador, siendo separado de Dios. Fíjese bien que su humillación había sido completa. Hermanos, en nuestra vida terrenal nosotros pasamos situaciones en donde nos humilla la gente y no queremos. ¿A quién, levante la mano, a quién le gusta que lo humillen? Para pasarlo aquí. A nadie, hermano, a nadie le gusta la humillación. Yo le garantizo que a usted, si lo humillan en el trabajo, usted se resiente o cuitella o lo reclama. Usted hace algo, no se va con humillación. Sin embargo, Jesús fue humillado, hermano. Atravesado su llanto, fíjese, rompe el silencio de aquel momento del destino que nosotros jamás podríamos conocer ni podríamos comprender. Demasiado extenso. El llanto rompe el silencio. ¿Por qué me has abandonado? Nunca antes había separado de su padre y su padre nunca dejó de ser padre del hijo, de su hijo amado en quien él tenía tanto placer. Él llevó a cabo el plan de Dios para hacer la expiación del pecado en aquella cruz, algo que jamás nuevamente nosotros no deberíamos de olvidar. Hermanos, hay cosas que nosotros como cristianos no debemos de olvidar y esta es una de esas, que Él pagó por nuestros pecados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Con una ofrenda. Cuando a usted le digan los hermanos, ¿verdad? No es que cada vez que usted peca, usted lleva al Señor a la cruz. No, hermano. Una salvación, un sacrificio, un chivo expiatorio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
llegó a este punto por usted y por mí, no varias veces. Por eso cuando usted viene un crucifijo y vea que Jesús está colgado en la cruz, Él no está colgado en esa cruz. La cruz está vacía. Así que aquel llanto rompe el silencio, ¿verdad? Y la quinta palabra, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, porque la escritura se cumpliese, tengo sed. Las largas horas de tortura en aquella cruz habían cobrado tremendamente su efecto sobre el cuerpo de Jesús. Hermano, nosotros sí o no, las hermanas aquí en este caso, perdone que las levante a usted en este punto, pero se les quiebra una uña. ¡Ay! ¡Ay, se me quedó una! Llamen al Kaiser. No es cierto, hermano. O usted, hermano, cuando va caminando a medianoche y el niño dejó los carritos ahí y usted va descalzo. ¡Ah! Ay, porque se metió un espinito, un clavito. Y lo machucaron. Tiene un muñero. Ya. No voy a trabajar, vieja, porque tengo un muñero. Sí, hermano, sí, hablando de la realidad. Ay, me duele la cabeza. No, no estamos hablando de intimidades. ¿Okay? Las largas horas de tortura en aquella cruz, hermanos, y esto, permítame que no falta de respeto, pero es para que nuestro cerebro tenga un descanso, ¿verdad? De este episodio, para poder nosotros absorber lo que viene después. Y obviamente no es nada fácil. Tengo sed. Ah, pues yo también tengo sed. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, hermanos, ser ejecutado por crucifixión no es lo mismo que ser fusilado. ¿Cómo hace usted? Al que van a fusilar lo ponen contra el paredón, le ponen un cigarrito y una venda y ¡pa! Ya estuvo. Ahí cayó muerto. Muerte instantánea, súbita, así, rápido. Hasta ahí llegó. Pero aquí vemos que ser ejecutado por crucifixión era una muerte lenta, hermanos, en el sol del Medio Oriente. Imagínense sus manos, sus pies atravesados por clavos oxidados, que prontamente esas manos, esos pies serían inflamados. Ese trauma llevaría, esa herida profunda llevaría a tenerle severas fiebres, alta temperatura, causando fiebres y una sed a causa de una severa deshidratación. El Salmo 22, nuevamente en la Escritura, dice como una amplitud más gráfica de su condición, porque aquí la Escritura nos provee una breve, pero el Salmo 22, 14, 15 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mano, le quebraron los huesos. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esa es la palabra. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermano, por eso dijo él, tengo sed. Y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue tan real. Y aunque llevaba el Espíritu Divino dentro de él, también era hombre y sintió todas las emociones y todos los dolores. Porque alguien podría decir, bueno, como le dijeron el ladrón le dijo, hey, tú eres Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Haya pues en vuestro sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5, 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Hermanos, él sintió, a él le dolió. Esta quinta palabra, hermanos, nos dice que el sufrimiento de la cruz fue tan, pero tan extenso. Esta palabra, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Esta sexta palabra, hermanos, de la cruz, consiste en una palabra del griego que significa, cuando dice consumado, dice completado.
Eso quiere decir, hermanos, que Él había terminado su obra. Su obra, su ministerio había sido cumplido. Porque usted podría decir, ¿qué quería decir con consumado? Yo no entiendo. A ver, pastor, fíjese que yo he escuchado esa palabra y no entiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dijo consumado es? ¿Se refería a que él había terminado su vida, que había terminado su ministerio, a su misión? Ciertamente sí, pero aún más era el final de una era. Hermanos, la Biblia se divide en dos secciones, Antiguo Testamento y ¿qué? Cuando él dice consumado, él está dándonos a entender que que el Antiguo Testamento había sido cerrado. Todas las profecías del Mesías habían sido cumplidas en Jesús. Toda la ley ritual, absoluta, había sido cumplida en Jesús. Entonces él dice, es consumado, he terminado, he cumplido la obra. ¿O al caso esperamos otro Mesías más que quizás nosotros no sabemos? ¿Verdad que no? Entonces, si nosotros creemos en un Salvador, en un Mesías, tuvo que haber sido Jesucristo. Por lo tanto, todas las profecías del Antiguo Testamento terminan en Jesús para dar nuevo paso ¿a qué? Al Nuevo Testamento. Entonces él dice, empezando, ¿verdad? Desde ese punto de vista, que él ha terminado. Fíjese, aún cuando Dios dijo, ¿verdad? La serpiente en el jardín del Edén, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es la profecía más antigua de Jesús. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estamos hablando de Génesis, hermano. Principio de la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice el Señor Dios Padre a la serpiente en el jardín del Edén. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el último grito de Jesús proclamando, hermanos, la victoria sobre el maligno. En aquella última lucha entre el bien y el mal, el Hijo del Hombre había sufrido para consumar la obra de la redención que su Padre le había encomendado. Está cumpliendo Él con toda la obra del Evangelio. Él no dijo estoy terminado, sino que dijo terminado está. ¿Qué estaba terminado? La obra. Ya era un hecho, era un clamor de victoria sobre el pecado y la muerte en el infierno, porque Él proclama y obtiene la victoria sobre la muerte, sobre el infierno. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había cumplido su obra. Había triunfado, la estampa que dice pagado, ¿verdad? Ya había llegado a solventar nuestra paga. Aquel pecado que nosotros teníamos, que usted y yo teníamos que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Viene Jesús y le dice, dame tu recibo, yo lo voy a solventar por ti. Dame esa cuenta y le vamos a estampar pagado. Así que cuando el demonio, cuando Satanás venga y le quiera a usted recordar de su pasado, usted acuérdele de su futuro. ¿Te acuerdas que tú eras un gran... Un momento, Satanás. Acuérdate, aquí mi Biblia ya me dijo para dónde vas. Mi Biblia me dijo que mi Jesús pagó por todos esos errores, por todos esos pecados, por todas esas maldades que yo cometí en el pasado. Ya me arrepentí, ya he sido ¿qué? Ya he sido llamado, a Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó y ahora solo estoy esperando ser glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor nos está demostrando que entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús vino de Dios del Padre y regresa al Padre. Pero antes de eso tenía que morir físicamente. De hecho, nadie le arrebató la vida a Jesús, porque la gente dice, ay, pobrecito Jesús, lo mataron, ¿verdad? Ay, hubiera huido, si hubiera ido a Irak, mejor a la China, donde no lo encontraran. Fíjense lo que dice la palabra en Juan 10:18. Jesús vino del Padre y a Dios Padre regresaría. Dice la palabra en Juan 10:18. Nadie me la quita, está hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está poniendo su vida por usted y por mí, porque sabe que Él va a retomar las llaves de la muerte y del Hades. Nadie le puede quitar la vida a Jesús. Él entregó su vida como sacrificio vivo ante el altar. Y en esta séptima palabra vino, ¿verdad? De Salmo 31:5. Nuevamente la profecía, hermano. ¿Por qué es importante saber la profecía? Porque, hermanos, no podríamos estar hablando de alguien que supuestamente solamente era un simple maestro. Dice la palabra de Dios en Salmo 31, en tu mano encomiendo mi espíritu. Salmo 31. Nuevamente la profecía. Mismas palabras, Él repite. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay seguridad, hermanos, hay seguridad eterna en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha depositado su confianza en algún santo, en algún ser humano, en algún seguidor, en algún líder mundial? Su seguridad está en la cruz del Calvario. La cruz de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y espero, hermanos, que ahora en esta noche que se van a sus hogares, lleven un claro y preciso entendimiento de lo que es la cruz del Calvario. Y para recapitulizar, permita que las siguientes palabras de Jesús alivien su corazón en esta tarde. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos alcanzado el perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, independientemente de lo que usted haya sido en el pasado. Usted es salvo en Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Que no hay amor más grande que el amor de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que ser separado del Señor en ese momento para que pudiera llevar Él el castigo y el pecado del mundo. Tengo sed, el Señor sufrió. Consumado es, Él finalizó su obra. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando se fue el Señor, si yo les preguntara en esta tarde, ¿dónde creen ustedes que está Jesús en este momento? En todos lados dicen algunos. ¿Dónde está Jesús en este momento? A la diestra del Padre. Amén. Él fue sentado a la diestra del Padre. Tal como lo dice la Escritura, en sus manos encomienda su espíritu. Filipenses, para cerrar, Filipenses 2:9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nos ponemos de pie, hermanos, esta tarde. ¿Cuántos piensan que Dios está aquí en esta tarde? Gloria a Dios. Usted está aquí en esta tarde y Dios está aquí en esta tarde. Dice la palabra que lo más razonable en nuestro servicio, ¿verdad? Es depositar nuestra fe en Jesús. Si existiera alguien aquí que desea reconciliarse con el Señor. Honestamente no sé quién nos visita, quiénes son nuevos, quiénes no han aceptado al Señor Jesús, pero usted se sabe. Usted se sabe. Y basado en el mensaje de esta noche, espero que usted se vaya a su hogar sabiendo que hay perdón, sabiendo que usted puede reconciliarse con el Señor, sabiendo que el Señor es el Señor poderoso que puede quebrantar las cadenas del pecado y sobre todo ganar la batalla con la muerte. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres digno de ser magnificado, Señor, porque eres digno de ser glorificado. Porque hemos venido, Señor, a darte servicio, Señor, de adoración. Porque hemos venido a alabarte, Señor. Porque hemos venido a demostrarte, Señor, que te amamos. Perdona nuestros pecados, Señor, nos arrepentimos, Señor, en esta noche. Aquellos pecados que vienen, ya sea de ignorancia, aquellos pecados que cometemos inconscientemente a base de nuestras palabras, a base de nuestras actitudes. Y lastimosamente, Padre Celestial, tú sabes que nosotros los seres humanos a veces herimos a los que más amamos.
Perdónanos, Señor, en esta noche y permítenos irnos a nuestros hogares con la seguridad, Señor, de que el cielo es real, de que tú nos has brindado, Señor, esa vía, ese pasaporte para nosotros poder estar contigo en la eternidad. Acuérdate, Señor, de nosotros. En nombre de Jesús te suplicamos, Padre eterno de la gloria, que puedas olvidar nuestros pecados, y te damos gracias, Señor, porque por la expiación de la sangre que existe solamente en la sangre de Jesús. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar y poder encontrar la verdad, Señor, por haber encontrado el camino. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado en esta noche. Permite, Señor, que produzca fruto. Permite, Señor, que germine nuestra fe en nuestros corazones para ser de bendición, Señor, y para darle la oportunidad a otras personas que están en necesidad. Recuérdanos de tu sagrado mandamiento, Señor, y de la gran comisión que tenemos de evangelizar a otras personas. Trae a esta iglesia, Señor, pecadores, para que este no sea un museo, pero que sea un hospital de pecadores. Renuévanos, Señor, diariamente. No permita que caigamos, Señor, en la rutina diaria, ni que nos oxidemos, ni que nos pongamos muy cómodos, pero recuérdanos, Señor, de aquel sacrificio vivo que hiciste en aquella cruz, en la cruz del Calvario. Bendice a todos los oyentes en esta noche. Bendice a sus familiares, a sus seres queridos, a sus generaciones, Señor, a sus hijos, nietos, a sus padres, hermanos. Bendice a sus esposos, esposas, Señor, sus hijos. Llévanos, Señor, con seguridad a nuestros hogares, con la confianza que hemos encontrado, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y la Omega, el principio y el final, a la Rosa de Sarón, al Lirio de los Valles, al León de Judá, al eterno Padre Celestial, al gran Yo Soy. Gracias, Señor, por el regalo que nos has dado en esta noche, de permitir que tu Santo Espíritu venga a morar en nuestros corazones y por haber sido sellados, Señor, mediante tu palabra. Una vez más, bendícenos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén.